Vamos a decirle al Señor: Señor, te damos gracias por tu palabra, que no vuelve a ti vacía, sino que hace tu voluntad entre nosotros. Damos gracias por ella. Cuando en otros países esto se persigue, el culto público, Señor, podemos recibir tu palabra, podemos gozarnos en tus promesas, podemos ser instruidos en tu voluntad, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a leer Eclesiastés capítulo 11, 4. Dice: el que al viento observa no sembrará, y el que mira las nubes no segará. Puedes tomar tu lugar. Qué palabra tan más directa de Eclesiastés. Un libro lleno de sabiduría de Dios. Si esperamos a que no tengamos conflictos, a que todo esté preparado para que tú y yo podamos sembrar nuestras vidas en los propósitos de Dios, si esperamos a que todo esté bien chévere para creerle al Señor, para vivir en el gozo del Señor, si esperamos a que todo esté a nuestro favor, jamás sembraremos y por lo tanto no habrá cosecha. Imagínate el agricultor que espera que el pronóstico del clima esté bien. Imagínate el agricultor que espera a que todo esté a su favor para sembrar. No, el agricultor se mete al proceso de la siembra y la cosecha con fe y con determinación. Y yo creo que todos nosotros, amados, estamos viviendo situaciones que quisiéramos que Dios cambiara. Situaciones que quisiéramos que Dios cambiara en nuestras familias. Situaciones que Dios necesita cambiar aún. Que necesitamos que Dios cambie en nuestros corazones, en nuestras vidas. Quiero hacerte una pregunta. ¿Te has sentido frustrado por lo impotente que crees que eres ante estos grandes desafíos? ¿Te has sentido frustrado? ¿Te has sentido así como que de esto yo ya no puedo seguir adelante? Iglesia, yo vengo a decirte, cuando tú llegas al límite, Dios se encarga de lo que tú y yo no podemos hacer, porque nuestro Dios es el Dios de los imposibles. Cuando se agotan los recursos, cuando ya nuestras fuerzas se han acabado, se levanta una voz que te dice: no estás solo, yo estoy contigo, sigue adelante. Pero tenemos un gran enemigo en estos tiempos, la iglesia de Cristo. Esta es la pasividad. Yo quiero hablarte de cómo vencer la pasividad. Ese estado espiritual que te paraliza ante el conflicto. Ese estado espiritual que te paraliza en la batalla. Ese estado espiritual que te hace desfallecer, desanimarte cuando las cosas se están poniendo interesantes. Te voy a platicar una historia. ¿Cómo le va con su algodón? Un visitante le preguntó a un agricultor. No planté algodón, tengo temor del gusano picudo. ¿Y cómo salieron las papas? Le volvieron a preguntar. No planté papas, tengo temor de la plaga. Pues ¿qué plantaste? No planté nada para no correr riesgos. Sin duda alguna, amados, esto suena algo ridículo, pero así es la persona pasiva. No quiere tomar riesgo, no quiere creerle a Dios. Ve su oposición, ve su conflicto y prefiere desanimarse y prefiere tirar la toalla en lugar de pelear en la fuerza de Dios y poder tener la victoria en Cristo Jesús. Sin siembra no hay cosecha. La pasividad es una plaga, al igual que su primo o el fatalismo. Van de la mano. La pasividad, el fatalismo. Los fatalistas creen que todo lo que sucede es la voluntad de Dios. Sean injusticias, sean abusos, sean fracasos. Y aún le echan la culpa a Dios y viven una vida en derrota o mediocre, diciendo: así quiso Dios. Así quiso Dios que la familia esté desunida. ¿Por qué? Porque no hay solución a esto. Así quiso Dios que este negocio tronara. Así quiso Dios que yo estuviera en depresión todo el tiempo. No todo lo que sucede en nuestra vida es la voluntad de Dios.
Tú y yo fuimos nacidos en Cristo Jesús, hechos nuevas criaturas para la batalla, amados. Para orar, para pelear, para vivir en las promesas de Dios, en la vida plena que Dios tiene para nosotros. Nuestro destino en Cristo no es la pasividad. Fuimos hechos para la batalla. Y seguramente tú has escuchado en algún momento esta expresión: nacido para perder. Esto es lo que el diablo quiere que crea su iglesia. Perder en todo. Perder la paz, perder el gozo en medio de tantas cosas que oímos del mundo. No, tú y yo fuimos hechos en Cristo Jesús para pelear y para vencer en su nombre, amados. En el nombre de Jesús. Nacemos para pelear en Cristo y para vencer. Pero yo quiero decirte algo, iglesia. La victoria no va a llegar a nuestras vidas si nos mantenemos con los brazos cruzados, esperando que el tiempo solucione las cosas, esperando que tal vez alguien o algo pase y sucedan las cosas. No, amados. La victoria viene para aquel que persevera en el Señor, para aquel que se atreve a creer en las promesas del Señor, que atreve a apropiarse de la nueva vida en Cristo Jesús, esa vida plena que Dios tiene para sus hijos. ¿Alguien dice amén? Dele un aplauso al Señor, por favor. Pero déselo fuerte. Hay algunos errores o mentiras que utilizan los pasivos para no luchar por la voluntad de Dios. La primera es: no es mi personalidad. Algunas personas dirán: soy del tipo tranquilo, no es mi responsabilidad, no es mi responsabilidad pelear por mi familia, no es responsabilidad pelear por mi vida espiritual. Lo que quiera Dios que suceda. Yo soy una persona tranquila, tengo un trasfondo tranquilo. Independientemente, amados, de tu personalidad, tú eres llamado a pelear en el Espíritu por la voluntad de Dios para tus generaciones. Tú eres llamado a hacer guerra en contra del enemigo y la destrucción que quiere traer a tu vida. San Juan 10:10, nuestro Señor Jesucristo nos dijo: el enemigo ha venido a robar, a matar y a destruir. Él no está jugando a la guerrita. Él está queriendo robar, matar y destruir tu paz, tu salud espiritual, tu matrimonio. Él quiere robar y matar y destruir a tu familia. Y Jesús dice: mas yo he venido a dar vida y vida en abundancia. Iglesia, Jesús no solamente quiere salvarte y darte vida eterna, perdonarte tus pecados. Jesús también quiere que vivas en una vida plena, llena de victoria en Cristo, sin importar lo que esté sucediendo en este mundo. La paz, el Espíritu Santo para todos aquellos que creen en Jesús está disponible para los hijos de Dios, aquellos que le creen al Señor sus promesas. Sin importar la derrota que se pronuncia en todos lados, hay victoria para todo aquel que pone su confianza en las cosas eternas, en Dios, en el poder de su fuerza. Dime una cosa: ¿hay algo imposible para Dios? ¿Hay algo imposible? Para ti, para mí, hay muchas cosas imposibles. Tú y yo no podemos cambiar el corazón de nuestros hijos. Tú y yo no podemos cambiar al mundo. Pero hay un Dios que sí lo puede. Yo vengo a darte buenas noticias. Hay un Dios que sí puede hacer aquello que tú y yo no podemos hacer. Hay un Dios que sí puede darnos la victoria en medio de la guerra. Hay un Dios que sí puede darnos el avance en medio de la guerra. En el nombre de Jesús. Dale un aplauso si lo puedes creer, por favor. Otro pensamiento equivocado que piensan la gente que está en una pasividad es que Dios hará su voluntad con o sin mi ayuda. Con o sin mi ayuda. Y tenemos que reconocer, amados, que no todo lo que nos pasa es la voluntad de Dios.
Eso creen los musulmanes y los hindús, pero no los discípulos de Jesucristo. Los creyentes en un Dios vivo. Eso no creemos los cristianos. Obviamente Dios es soberano, pero por alguna razón Dios nos ha llamado a la oración, a buscar, a pedir, a orar, para que cambien las cosas, para que cambie nuestra vida, para que cambie nuestra familia, para que toda esa derrota, para que todo ese conflicto empiece a menguar y la victoria de Cristo sea una realidad en nuestras vidas. Dios es soberano, pero hay cosas que están sucediendo en nuestras vidas que no son la voluntad de Dios, que no son la voluntad de Dios. Para lograr ver cambios poderosos y poderosas manifestaciones del poder de Dios, vamos a vivir una vida en oración. Vamos a buscar al Señor. Vamos a creerle al Señor en sus promesas. Otro pensamiento equivocado que tiene las personas pasivas en el reino de Dios es el siguiente: luchar yo contra el diablo. Me da miedo. Me da miedo. Muchas personas piensan que si hacemos una guerra espiritual o tienen el concepto de guerra espiritual como algo místico en el cristianismo. Pero desgraciadamente es que no ha sido entendida la guerra espiritual en el reino de Dios. El tercer paso es saber que no somos víctimas e indefensos en esta guerra, amados. Es decir, si Dios nos ha llamado a pelear por la paz en nuestros hogares, si Dios nos ha llamado a pelear por la victoria en nuestros matrimonios, en nuestros hijos, tú no vas solo en esta pelea. Él ha provisto armas espirituales. Armas espirituales. Mira lo que dice 2 Corintios 10:4: porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Entonces quiere decir que no vamos a pelear los conflictos carnalmente. No vamos a pelear los conflictos como bien nos parezca. No, vamos a pelear con las armas espirituales. Vamos a pelear esta batalla con las armas espirituales. Si somos pasivos, no vamos a recuperar lo que el enemigo ha robado. ¿Qué ha robado el enemigo en tu vida? Dios te quiere dar el botín. Dios te quiere dar el rescate. Tenemos que entrar en el conflicto. No esperar que Él nos ataque. No, tenemos que aceptar que estamos en una guerra. Y no podemos retroceder ante la enfermedad, ante la escasez, ante esos pensamientos de depresión, esa tormenta, esa duda, esa incredulidad. No podemos retroceder ante el temor, ante la derrota, ante la tentación. No podemos retroceder, amados. Estamos en una guerra y Dios ha prometido ir delante de nosotros. Iglesia, no somos títeres de nadie. No somos títeres del pecado. Dios quiere darte ese dominio propio para que venzas el pecado. Dios te lo ha prometido. No nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Tú puedes recibir en esta tarde la victoria en Cristo Jesús. Pero desgraciadamente, amados, queremos pelear carnalmente, algo que se tiene que pelear espiritualmente. ¿Cuáles son las armas que Dios nos ha dado? ¿Cuáles son las armas? La Biblia es clara, amados, y la palabra de Dios nos dice que la oración es un arma poderosa. Jesús dijo: velar y orar para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. ¿Qué quiere decir? Que en medio del conflicto la oración es un arma ofensiva también, no solamente defensiva. Muchos cristianos están orando solamente en el conflicto como un sentimiento de fortaleza, y claro que sí, la oración nos fortalece, pero también la oración es de continua porque está a la defensiva. Jesús dijo: vuestro adversario el diablo anda buscando a quien devorar, como un león rugiente. Entonces quiere decir que cuando yo velo y oro,
Yo estoy haciendo retroceder la tentación. La oración es un arma poderosa. El ayuno, también Jesús dijo, hay algunos géneros espirituales que no salen sino con oración y ayuno. La declaración de la palabra de Dios, el orar la palabra de Dios, el servicio a Dios, el poner las manos en el arado y seguir a Cristo y hacer el bien y servir al prójimo, es una manera de hacer guerra espiritual y poder ver la victoria de Dios en Cristo Jesús. Amada iglesia, no podemos ser pasivos en un momento de guerra espiritual. Hay un ataque frontal en contra de la iglesia de Cristo. Hay un ataque frontal en contra de la familia, en contra del matrimonio, en contra de nuestros jóvenes, de nuestros hijos. Tenemos que dejar la pasividad, porque únicamente en conflicto ganamos terreno del enemigo. En conflicto. ¿Quién te dijo que la iglesia de Cristo tenía que ser la vida de Cristo, una vida llena de paz? Que el conflicto era ausencia de la voluntad de Dios. De este lado de la eternidad, amados, enfrentaremos el conflicto día con día. Y el conflicto no quiere decir que no estés en la voluntad de Dios. El conflicto es un momento en medio de tu lucha que Dios está proveyendo para que tú hagas guerra en contra del enemigo de la manera adecuada, de la manera eficaz que la palabra de Dios describe. El conflicto no debe de ser un momento de desánimo o de desinfle. Muchos cristianos se desinflan en el conflicto. En el primer momento se rinden. Muchas personas han sido pasivas, amados, en cuanto a la guerra espiritual. Y hasta que de repente algo sucede en la familia, alguna tragedia sucede, y comienzan ahora sí a querer ser activos en guerrear, querer el favor de Dios. Pero yo quiero decirte, iglesia, ¿por qué esperar ante la crisis? ¿Por qué esperar? ¿Por qué no tener a raya a nuestros enemigos? ¿Por qué no tener esta batalla conquistada en Cristo Jesús? Ahora, ¿cómo hacemos guerra? Esta es una pregunta interesante. ¿Cómo hacemos guerra espiritual? ¿Cómo es una manera de guerrear espiritualmente eficazmente? Muchos cristianos piensan que la guerra espiritual es ver demonios en cada esquina de las habitaciones de la casa o de la iglesia. Pero amados, la correcta guerra espiritual, la correcta batalla en contra del enemigo, lo vemos en su palabra en Santiago 4, versos 7 al 10. Vamos a leer Santiago 4, 7 al 10. Dice: someteos pues a Dios, someteos pues a Dios, resistir al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros, pecadores. Limpiar las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificar vuestros corazones, afligíos y lamentad y llorar. Vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él los exaltará. Vamos a desglosar estos versos. Fíjate lo que dice la palabra: someteos pues a Dios. Y esto nos habla de obediencia a su palabra. Queremos ver victoria en nuestras vidas, en las áreas de necesidad que tenemos todos. Tenemos que ver como una opción vital, como una opción que no podemos darle la vuelta, la obediencia a los mandamientos de Dios. Me llama mucho la atención que la Biblia describe que el Hijo de Dios, Jesús, aunque era el Hijo, aprendió obediencia. Entonces quiere decir que tú y yo necesitamos aprender obediencia. Obediencia al Señor. Obediencia nos lleva a ver nuestros gigantes ser destruidos. Obediencia nos lleva a ver esos gigantes imposibles para nosotros caer delante de nosotros en el nombre de Jesús. Yo quiero preguntarte algo, iglesia: ¿realmente estaremos obedeciendo a Dios? Muchas veces nos identificamos con David contra Goliat. A mí me fascina David contra Goliat.
Es una de las historias que más nos cautiva desde que tenemos conocimiento de la palabra, yo creo. Los niños se apasionan con David y Goliat. Incluso hace unos años Andresito recibió una onda traída desde Israel, totalmente hebrea, un prototipo de cómo pudo haber sido la de David. Ahí la tengo en la casa. Ya me apropié de ella. Le dije: Andrés, Prestige, honra a tu padre. Se crea. Pero estaba muy chiquito, tenía como 5 o 6 años. Entonces le dije: hijo, antes de que la pierdas, la cuelgo en mi oficina. Y ahí la tengo. Está muy interesante, muy tejida y unos, se podría decir, hilos muy especiales, unos nudos muy especiales, material muy diferente. Lo que te trato de decir es lo siguiente: muchas veces pensamos en David y Goliat y vemos a un David tan arrojado, tan valiente, y queremos eso para nosotros. Queremos que nuestros gigantes caigan, pero se nos pasa desapercibido el poder de la obediencia. ¿Qué puso a David ese día a sus 17 años delante del gigante? Él no se levantó esa mañana diciendo: hoy voy a ser el machín del pueblo de Israel, me siento como Johnny Bravo, voy a destruir al gigante de Israel, seré un campeón de campeones. No, él se levantó en la mañana y escuchó una instrucción de su padre: hijo, lleva estos quesos y estos panes a tus hermanos que están en batalla. Obediencia puso a David enfrente del gigante. Muchas veces pensamos que fueron los dones, los talentos que pusieron a David frente al gigante. No, fue la obediencia a su padre. Y tenemos que entender que el principio espiritual para poder vencer la lucha que tú estás enfrentando en tu matrimonio, en la lucha que estás enfrentando en tu economía, en todo lo que está sucediendo a tu alrededor, es obediencia a la palabra de Dios. El diablo respeta a los que obedecen la palabra de Dios. No necesitamos ser gritones en contra del diablo. Necesitamos ser obedientes a la palabra de Dios. Ahora dice también estos versos: resistir al diablo, resistir. Esto habla de permanecer, iglesia, en la misma posición en la lucha. Muchos cristianos, cuando viene la adversidad, retroceden en su posición. Es cuando más tú tienes que permanecer en la lucha. Es cuando más tú tienes que permanecer en el conflicto, en la misma posición. Cuando Pablo habla en la carta de los Efesios de la armadura espiritual, él dice que nos tenemos que poner cada parte de la armadura de Dios, y hace mención del calzado, del apresto del evangelio de la paz. Él está usando de ilustración una armadura romana, y en ese tiempo las sandalias de un soldado romano tenían unos tipos tachones en la planta, como de esos de jugador de fútbol americano, que se añadían al terreno, y en el momento de estar resistiendo la batalla, permitían que el soldado no retrocediera. El soldado, para retroceder, se tenía que quitar el calzado. Es por eso que Dios nos guió a este mes de manos a la obra. Cuando la iglesia se pone el calzado del apresto del evangelio de la paz, persevera en sus luchas, amados. Cuando la iglesia pone su atención en la necesidad de los demás, cuando la gente anuncia el evangelio de la paz, entonces se da cuenta que sus luchas tienen solución en Cristo, y no es necesario retroceder, es necesario estar resistiendo el ataque. Dios promete a todos aquellos que se someten a Dios, que resisten al diablo, que en un momento el diablo huirá. El diablo huirá. Esa es promesa de Dios. Entonces, si el diablo huye, tú vas bien. Pero si tú huyes de los problemas, si tú te escondes de Dios, tú no has entendido que eres un soldado que ha sido llamado a agradar a su Señor.
No tienes que huir de tus problemas, no tienes que esconderte de Dios. Que el diablo huya, tú no huyas, tú no huyas. Que el diablo sí se retire, tú no, tú no. Y luego dice, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Escuche con atención, cada hijo de Dios debe de tomar responsabilidad de acercarse a Dios. Tomar responsabilidad de su vida emocional y acercarse a Dios y a las personas que Dios ha puesto a su alrededor de bendición. Muchas veces están en conflicto los hermanos, están en conflicto la iglesia y se sienten tan solos, pero no se acercan. No se acercan a los hermanos, no se acercan para abrir el corazón y decir, estoy en esta batalla. Gracias, Rubén, Dios te lo pague con muchos hijos. Muchas batallas ganadas en el nombre de Jesús. Amados, ¿cómo va a saber la gente cómo andas en tu corazón? ¿Cómo va a saber la gente? Y muchas veces estamos con eso. Es que me siento solo, me siento ahogado en mis problemas, pero no lo hablas, no lo exteriorizas. En la iglesia no somos adivinos, la adivinación no es del reino de Dios. Tenemos que tomar responsabilidad, cada quien de nuestra vida emocional, de nuestras emociones, a acercarnos a Dios para ser sanados, acercarnos a Dios para ser restaurados, para ser fortalecidos, acercarnos a Dios. Y luego, amados, pasa mucho esto en el conflicto. Tú tienes un conflicto, te acercas a Dios, te acercas a los hermanos que Dios ha puesto a tu alrededor. Y muchas veces yo te tengo noticias. No se nos va a decir lo que tal vez queríamos que se nos dijera. ¿Por qué? Porque muchas veces, por ejemplo, yo necesito oír algo según mi parecer, pero Dios sabe lo que realmente necesito escuchar. Y se nos dice algo que tú y yo no esperábamos que se nos dijera y la gente se ofende. Yo quiero decirte, ¿qué prefieres en la iglesia? ¿Amistades superficiales o amistades honestas? ¿Qué prefieres? Yo prefiero una amistad con el Espíritu Santo que me diga honestamente lo que necesito cambiar. Yo prefiero una coinonía en la iglesia que se me diga con honestidad y amor lo que necesito cambiar a algo superficial que me dore la píldora. Hay veces que la gente viene en consejería y yo creo que esperan que yo corte la cabeza a la esposa o el esposo. Ellos vienen un matrimonio y dicen, aquí mero va a rodar la cabeza de mi marido. Y es todo lo contrario, ruedan las dos cabezas. No se crean, amados. Pero no porque no se nos dé por nuestro lado, amados, quiere decir que no sea la voluntad de Dios. Porque muchas veces en la iglesia pensamos que la ausencia de conflicto es que vamos bien. Pero es al revés. Cuando hay conflicto es que vamos avanzando. ¿Por qué el conflicto te desanima? ¿Por qué el conflicto te hace retroceder o ser pasiva, iglesia? ¿Por qué? El conflicto es la oportunidad para vencer la ofensa. El conflicto es la oportunidad para vencer el resentimiento. El conflicto es la oportunidad para que Cristo sea formado en ti, para que madures, vayas a un peldaño más en tu fe. El conflicto es la oportunidad de tocar el corazón de Dios y conocerle más íntimamente. C.S. Lewis dijo que el dolor era el megáfono de Dios a un mundo sordo. Porque Dios nos susurra en nuestros deleites, pero nos grita en nuestro dolor. Cuando las cosas no van bien es cuando tenemos esa oportunidad de conocer más a Dios.
¿Por qué te debilita el conflicto, iglesia? ¿Por qué te desanima el conflicto? ¿Por qué te hace retroceder? ¿Por qué te hace perder tu posición de fe, de valentía en el Señor? Si el conflicto es para tu madurez y para tu avance. ¿Alguien cree eso? Dégale un aplauso al Señor, por favor. Déselo fuerte. Y luego dice este verso: pecadores, limpiar las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificar vuestros corazones. Purificar vuestros corazones. Qué interesante que en una guerra espiritual, amados, donde pensaríamos que el enfoque debe de estar en nuestros enemigos, la estrategia como que cambia de rumbo y nos hace poner atención en nuestro corazón. Wow. Porque dice: pecadores, limpiar las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificar vuestros corazones. La guerra espiritual que se gana, iglesia, es la guerra donde hubo arrepentimiento. Un arrepentimiento sincero. No está por demás que en el momento de la crisis o del conflicto tú te arrepientas de tus pecados. No está por demás que tú vayas a Dios y que le digas al Señor: perdóname. Porque los conflictos y las guerras y algunas situaciones adversas que el cristiano puede pasar tiene diferentes fuentes de ataque. Y el primero es que Dios está tratando por la necedad en nuestro corazón. Dios está interviniendo, Él está permitiendo ciertas crisis, ciertos desiertos para que tú y yo vayamos a arrepentimiento. Otra fuente es el enemigo. Entonces no está por demás que tú dobles tus rodillas y que laves tu corazón en la sangre de Cristo en el momento de la adversidad. Que purifiques tu corazón. La guerra espiritual que se gana es la guerra donde se lavó el corazón del doble ánimo. Entonces el conflicto es la oportunidad para dejar de ser cristianos de doble ánimo. Porque el de doble ánimo no puede recibir nada de parte de Dios. Esa es la instrucción. El doble ánimo impide que cumpla los propósitos de Dios. Entonces el conflicto es un momento donde tú puedes madurar y dejar ese doble ánimo y que tu corazón y tu vida sea de un solo sentir: amar al Señor, honrar al Señor, luchar por su voluntad en tu vida, ver la victoria de Cristo en tu vida, en tu familia. Ese será tu sentir, tu único sentir. No hay más, no hay derrota, no hay retroceso, hay avance en el nombre de Jesús. Mi ánimo está en ver la voluntad de Dios establecida, en ver la victoria de Cristo en mi vida y en mi familia. ¿Lo puedes creer? Honra al Señor. Dale un aplauso, por favor. Y luego dice: humillaos y Él los exaltará. Humillaos y Él los exaltará. Humildad, amados, no es autolástima. Humildad no es autoconmiseración. Tú no vas a ganar los conflictos a los que te enfrentas en la vida con una actitud de pobrecito de mí. Pobrecito de mí, solo me pasa esto a mí. Nadie más me entiende, solo yo y mi dolor. Por mi culpa y mi culpa y mi culpa. No, tú no vas a ganar esta guerra con autolástima. La autolástima te aparta del cuerpo de Cristo, te aísla. Y comienzas a sentir una autoconmiseración por ti mismo. Esa no es humildad. La humildad es depender de Dios. La humildad es adorar a Dios en medio de la tormenta, reconociendo que tus recursos ya han sido agotados y que solo tú puedes depender de Dios y que Dios va a actuar a tu favor en un momento u otro. Humildad es amar a Dios, humildad es reconocer tus errores, humildad es dejarte guiar por su palabra. Y quiero hacerte esta pregunta, iglesia, en esta tarde: ¿de qué manera te está afectando la pasividad?
¿De qué manera? Porque las victorias espirituales que Dios quiere darte se logran con una fe enérgica. Por eso los cristianos perezosos y pasivos no alcanzan el potencial que Dios quiere, amados. Por eso la pasividad no es tu herencia, no es la manera en que Dios quiere que te conduzcas. La decisión es tuya. Ser vencedores o ser pasivos. La Biblia dice, Hebreos capítulo 11, verso 33, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga a ejércitos extranjeros. Esta es una promesa para todos aquellos que se fortalecen en el poder del Señor. Para todos aquellos que no desisten a la pasividad, para todos aquellos que no retroceden, para todos aquellos que perseveran en el Señor. Sacar fuerzas de la debilidad. Wow. ¿Quién puede hacer eso si tú y yo somos débiles por naturaleza? Solo el Espíritu de Dios. Solo el Espíritu Santo en nuestras vidas, en el nombre de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Dice Efesios capítulo 6, verso 12. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Ahí está la lucha. La lucha no es contra personas. No es contra personas dentro de la iglesia o fuera de la iglesia o en tu trabajo o en la calle. No, no, no. La lucha es contra huestes de maldad. Es el enemigo el que quiere que tú retrocedas. Es el enemigo el que quiere que tú te enfríes. El que quiere que no tengas fe. Y muchos cristianos viven como si este texto bíblico solo dijera, porque no tenemos lucha. Y viven así. No queremos lucha, no queremos conflicto, queremos paz. Pero el pueblo de Dios, amados, los discípulos de Cristo, somos llamados a un ejército. No somos una turba, no somos hippies. Tenemos autoridad y autoridad espiritual dada por Cristo para ejercerla en las luchas espirituales, para poner en práctica los principios espirituales y vencer, extender el reino de Dios en nuestros hogares, en esta bendita ciudad, en el nombre de Jesús. Somos un ejército de Dios. Muchos cristianos tienen ignorancia a la palabra. Y hay un dicho en inglés, amados, que dice, la ignorancia es felicidad, pero la ignorancia no puede estar más lejos de la verdad. La ignorancia le destruirá. Cuando no conocemos la palabra de Dios, nuestras armas espirituales, somos víctimas del desánimo y de la destrucción del diablo. Jesús dijo, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y muchos no son libres. Muchos no son libres de la opresión porque conocen la verdad pero no la ponen por obra. Jesús nos ha llamado a tener una fe puesta por obra. Jesús nos ha llamado a ejercitar la fe, a poner en práctica estos principios espirituales. Deja la pasividad, iglesia, y comienza a armarte de las armas que Dios te ha dado y comienza a pelear contra todo aquello que quiere robar tu paz en el nombre de Jesús. Esa paz que Dios te ha dado, esa promesa de vida plena que Dios te ha dado, comienza a pelear. No podemos estar toda la vida como a la defensiva solamente y siendo personas que resistimos solamente. Hay que resistir, pero hay que irnos a la ofensiva, a luchar, amados, a luchar para ver el reino de Dios establecido en esta ciudad, en tu familia. Yo sé que puede llevarte tiempo, pero lo que Dios cumple, lo que Dios promete, Él lo cumplirá, amados.
Porque Dios es fiel a su palabra y su palabra dice que su palabra no volverá a Él vacía, sino hará su voluntad en tu vida. Pelea, iglesia, esfuérzate, busca, sé valiente, sé esforzada y atrévete a creerle al Señor. Un remedio para la pasividad es la pasión. La pasión. Hasta este punto nos hemos enfocado básicamente en la realidad de la guerra espiritual. Pero ahora veamos que Dios quiere que seamos gente apasionada por Él. Nadie vence la pasividad sin la pasión de Dios en su corazón. Pasión significa con todo el corazón. Un pastor preguntó a uno de sus miembros. Se dice que la ignorancia y la apatía son dos de los problemas más grandes dentro de la iglesia. ¿Qué piensa usted? El miembro contestó: no sé y no me importa. Amados, yo sé que muchas veces ustedes no me dirían eso. Los conozco, son muy educados. Pero muchas veces no tenemos que decirle esto en voz alta o al pastor. Pero muchas veces con nuestras actitudes se lo decimos a Dios. No sé y no me importa tus sueños, Dios. No sé y no me importa tu voluntad. No sé y no me importa. La apatía es destructora de los sueños de Dios en nuestras vidas. Y si usted no tiene cuidado, la apatía es otro primo de la pasividad. Se juntan los tres: pasividad, fatalidad y apatía, y te hacen garras. Y va a entrar silenciosamente en tu vida, con un afán por aquí, otra preocupación para acá, una distracción para acá. Pero no podemos permitir la apatía en el corazón en estos momentos. Fijémonos bien en las palabras de Jesús cuando Él dijo: ¿cuál es el más grande mandamiento? Dice Marcos capítulo 12, verso 30. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. ¿Qué dice? Con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, toda tu mente. Esto no es un amor a medias. Esto no es una convicción a medias. Esto no es algo indiferente o apático. Esto es un amor apasionado. Con todas mis fuerzas yo te voy a amar, Dios. Con todas mis fuerzas yo te voy a honrar. Iglesia, en el momento en que tú sientas que tu corazón se está llenando de apatía, necesitas clamar: lléname, Espíritu Santo. Lléname, Señor. Lléname de un nuevo fuego. Dice Mateo 11, 12. Que la pasión incluye violencia. ¿Qué está diciendo el pastor? Mira lo que dice Mateo 11, 12. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Qué poderosa palabra. Los violentos. Los que no son pasivos, los que se avientan en medio del conflicto a creerle a Dios. Esto quiere decir los enérgicos, los de todo corazón, los que vencen la pasividad y la apatía. Estos son los que heredan el reino de Dios y sus promesas. Estos son. La violencia o energía que habla esta escritura es una energía, es una violencia espiritual. Se refleja en la manera que oramos, testificamos, servimos. Es alguien que no espera que se le dé la oportunidad tal vez de servir. Es alguien que sirve en la necesidad. Es alguien que ora sin importar si está en conflicto o no está en conflicto. Es alguien que mantiene la guardia peleando en oración por los propósitos de Dios. Pasión expresa entusiasmo también, según dice la palabra. Entusiasmo. Y el entusiasmo genuino no es del tipo forzado o supuesto. Porque hay mucho entusiasmo muchas veces en la iglesia. Sí, salimos entusiasmados. No. El entusiasmo que me refiero es de naturaleza espiritual.
es el que se mantiene con carácter, con determinación. La palabra entusiasmo es una derivación de dos vocablos griegos en la Biblia. Dice en y teos, que quiere decir Dios dentro de uno o lleno de Dios. Entonces quiere decir que tú vas a tener entusiasmo, iglesia, si tú te llenas de Dios. ¿De qué te estás llenando, iglesia? ¿De qué te estás llenando? ¿Te estás llenando de queja? ¿Te estás llenando de palabras de incredulidad, de palabras de desánimo, de derrota? ¿De qué te llenas entre semana? Mira lo que dice Efesios capítulo 5, verso 15. Mirar pues con diligencia cómo andéis. Mirar pues con diligencia cómo andéis. No como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. ¿Cómo anda un necio? Un necio es el que ocasiona problemas. Avienta la granada y dice: yo no fui, yo mejor me retiro. ¿Quién es un sabio? Es alguien que soluciona problemas. Es alguien que dice: yo fallé, pido perdón, me arrepiento y perdono. Es alguien que dice: soy humano, te necesito, Espíritu Santo. Es alguien que dice: como padre, yo tengo muchas debilidades, a veces necesito tanta paciencia con mis hijos, te necesito, Señor. Esos son los sabios que entienden los tiempos que estamos viviendo. Los necios son aquellos que se resisten al cambio. Son aquellos que sienten que sus propias fuerzas pueden lograrlo todo, tienen todo el conocimiento necesario. No, el Espíritu Santo llenará a aquellos que se sienten vacíos sin Dios. El Espíritu Santo llenará a aquellos que se sienten incompetentes ante estos grandes retos en la vida. El Espíritu Santo llenará a todos aquellos que dicen: Dios, dame más. No puedo solo, mi familia está creciendo, la vida está pasando demasiado rápido, Señor. Por tanto, no seáis insensatos, sigue diciendo Efesios, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien ser llenos del Espíritu Santo. Así como el alcohol trae un efecto negativo en el cuerpo humano, Pablo está usando una ilustración medio extrema para hacer entender los placeres de la carne y la negación que debe de existir en el discípulo de Cristo hacia los placeres de la carne. Dice: niégate a los placeres de la carne, porque trae un efecto destructivo en ti, y dile sí al Espíritu Santo. Llenos del Espíritu Santo. Dice: hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, alabando a Dios en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Iglesia, yo te pregunto: ¿cómo andas? ¿Como necio o como sabio? ¿Cómo andas? Necesitamos llenura del Espíritu Santo para ser sabios, para reconciliarnos día con día con Dios y con nuestro prójimo, para mantener la unidad en la iglesia, la unidad en la familia. Ahora, ¿cómo me lleno? Dice: hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Hablando entre vosotros con salmos, cantando al Señor. Amados, cuando nos juntamos como iglesia y comenzamos a cantarle al Señor, tú te estás llenando de Dios. Son cánticos inspirados en la palabra de Dios. Tú comienzas a cantar estos himnos, empiezas a adorar al Señor en coinonía con el cuerpo de Cristo, y Él está llenando tu copa hasta rebosar. No dejes de llenarte del Espíritu Santo. Que seamos gente que tengamos como convicción: no puedo retroceder.
Necesito ir con mis hermanos a adorar al Señor. Y luego vas a escuchar una voz ahí que te susurra: qué hipócrita, eres tan mal cristiano. Y vas a empezar a escuchar voces del enemigo: ya para qué, no hay solución para tu problema. Qué ingenuo eres, mejor quédate en casa y trata de resolverlo con tus propias fuerzas. Amados, esta batalla se ha de discernir espiritualmente. Cuando tú adoras al Señor, cuando tú alabas el nombre de Cristo, hay ángeles peleando a tu favor, hay ángeles destruyendo esos demonios, esas huestes de maldad. Cuando tú exaltas el nombre de Cristo, el nombre de Cristo está brillando en tu familia, pese a la enfermedad, pese al divorcio, pese al fracaso, pese a la drogadicción, pese al pecado. En el nombre de Jesús, tú estás adorando a Cristo y las tinieblas están retrocediendo. Cuando la iglesia nos reunimos a exaltar el único nombre dado a los hombres en el cual podemos ser salvos, las tinieblas están retrocediendo en el nombre de Jesús. Llénate del Espíritu Santo, iglesia. El que busca halla, dice Mateo 7, verso 7. Buscad y hallaréis. El que busca halla. Muy común encontrar la actitud que dice: si Dios quiere darme más, Él sabe dónde vivo, o lo que Dios tiene para mí, nadie me lo puede quitar, yo lo voy a recibir. No, es una actitud pasiva. Dios nos está llamando a buscar para hallar, a buscar a Dios para hallar, a buscar a Dios para hallar. Jeremías 29, 13 dice: y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Dios es encontrado por aquellos no pasivos.